Recording in progress. Bien, recuerden chicos que aquí tienen que estar los alumnos del grupo A, ¿sí? Los que tienen práctico, clases prácticas los martes a las 10, ¿cierto? Y también los que tienen práctica los miércoles a la tarde. Bien, vamos a comenzar, voy a ir buscando el archivo. ¿Qué les quería decir antes de arrancar, chicos? A ver, déjenme que me acuerde. Que tengan presente, chicos, recuerden que hay un cuestionario, el último que quedaría, el cuarto, ¿sí? Que va a comenzar el sábado, así que estén atentos, ¿de acuerdo? Para realizarlo, ¿sí? Profe, Bueno, Sí, dígame. ¿de qué trata el cuestionario? ¿O de qué tema abarca? Y son los últimos que han venido trabajando. Salvo es el de esta semana. Está bien. Está bien, porque estamos esta semana transitando lo que han visto esta semana. Yo creería que no les podría decir con detalle, pero en principio pienso que lo de esta semana no, porque está en transcurso, ¿cierto? Hasta la semana pasada, digamos. Pero a ver, ya les confirmo. Me dan unos 30 segundos y les confirmo, ¿sí? bueno, profe, yo tengo otra duda. ¿Definición rigurosa del límite irá para el parcial o ya directamente para el final? No me estaban escuchando. Bien, ¿qué les iba a decir? Definición rigurosa del límite, que es lo que preguntaban, no va para el parcial, ¿sí? Va para el examen final. Y después acá han comentado, hasta implícita. Claro, que es el tema de la semana pasada. Sí, hasta implícita, ayer nos dijo eso la profe de práctica. Bien, sería hasta implícita entonces, ¿de acuerdo? El cuestionario que preguntaba alguien hasta qué tema iba. ¿Me escuchan, cierto? Profe, Porque había desactivado el micrófono recién, sí. nosotros ayer, bueno, el martes, hemos llegado a ver hasta la definición de la primera derivada, creo que era. ¿No era así? Criterio de la primera derivada. Ese es. Y tenemos que ver de la segunda y no sé si había otro más. Criterio de la segunda derivada y sí. Por ahí vamos a arrancar, sí, gracias por hacerme acordar. Habían quedado pendientes 2 demostraciones, ¿sí? Eso vamos a terminar de ver. Bien, entonces ya somos 115, sí, somos más, así que voy a comenzar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, busquemos, voy a compartir pantalla primero. Y vamos a buscar el archivo. ¿Están viendo esto, cierto? Sí, profe. Bien, esto había quedado por demostrar del tema de teoremas del cálculo diferencial, ¿sí? Habíamos visto el martes, ¿cierto? Las definiciones de función creciente, función decreciente, definición de monotonía. Recordemos un poquito, porque esto vamos a utilizar, ¿qué se entiende por función creciente? Decimos que una función f es creciente en un intervalo i, si solo si, para todo par de elementos x sub 1 y x sub 2 pertenecientes a i, si x sub 1 es menor que x sub 2, eso implica que f en x sub 1 es menor que f en x sub 2. ¿Sí? Definición de función creciente.
Entonces, luego venía, bueno, la definición de función decreciente, definición de monotonía, y llegamos hasta, a ver, me esperan un segundo. Bien, consecuencias del teorema del valor medio, ¿sí? Vamos a demostrar la primera consecuencia que tenemos acá. Vamos a copiar esto. Profesora, nosotros tenemos que demostrar las otras dos. A ver, si nosotros vamos a hacer el apartado I, el apartado 2i es similar, es totalmente análogo, lo pueden practicar, porque si se ha demostrado el I, tranquilamente en el examen final le podemos pedir el apartado 2i, porque la demostración es completamente análoga, ¿sí? El 3i, lo pueden intentar, no sale difícil, pero lo más seguro en todo caso es que se les pide el I o el 2i, ¿sí? A ver, ¿qué dice este teorema? Criterio para funciones crecientes y decrecientes. Esta es una función derivable en el intervalo abierto a b. Entonces nos dice, el apartado I nos dice, si f' de x es mayor que 0 para todo x del intervalo a b, entonces f es creciente en el intervalo a b. ¿Sí? A su vez, si f' de x es menor que 0 para todo x de AB, entonces f es decreciente en el intervalo AB. Y si f' de x es 0 para todo x del intervalo AB, entonces f es constante en el intervalo AB. Vamos a demostrar, como dije, el apartado I. Y vamos a decir así. Bien. Apartado I. Escribamos las hipótesis, ¿sí?, correspondientes al apartado I. Escribamos hipótesis. ¿Cuáles serían las hipótesis? Que f es una función derivable en el intervalo AB. ¿Sí? Además, la otra hipótesis es que para todo x, que f' de x es mayor que 0, ¿sí? Para todos, lo escribimos con palabras como está ahí, para todo x que pertenece al intervalo AB. ¿Sí? Esta es una A, salió como un 0, es una A. Bien. Esa es la hipótesis. ¿Cuál es la tesis? Escribamos acá tesis. La tesis es que f es creciente en el intervalo AB. ¿Está bien? Tesis o conclusión es lo que debemos demostrar. Pongamos aquí demostración. ¿Por qué lo escribí así? Observen que en el enunciado, digamos, en el cuerpo del criterio, tienen esta primera línea como, digamos, hipótesis general, que esto aplica para los tres apartados. ¿Sí? Por eso, digamos, escribí como hipótesis la que aparece como general y aparte la que aparece exclusivamente en el apartado I.
que es el que estamos queriendo demostrar ahora. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar nosotros? Nosotros queremos llegar a mostrar, a ver, que f es creciente, ¿sí?, en el intervalo AB. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que f sea creciente en el intervalo AB? Significa, podemos escribir acá con palabras, queremos ver, o queremos mostrar, mostrar, ¿qué? Escribamos que significaba que f es creciente en AB. Significa que para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente al intervalo AB, si x1 es menor que x sub 2, eso implica que f de x sub 1, ¿sí?, es menor que f de x sub 2. ¿Está bien? Eso queremos mostrar. Entonces, eso significa que f sea creciente. Bien. Como nosotros queremos mostrar un para todo, lo que vamos a hacer es tomar dos elementos cualesquiera genéricos de ese intervalo. Por eso decimos, sean dos elementos, x sub 1, x sub 2, elementos del intervalo AB. ¿Sí? Pongamos arbitrarios, o sea, genéricos, cualesquiera, arbitrarios. Tal que, vamos a poner, tal que cumpla que x sub 1 es menor que x sub 2. ¿Sí? Recuerden que, o tengan en cuenta que estamos queriendo mostrar que esta implicación es verdadera. Entonces voy a tomar antecedente verdadero. O sea, esta línea que está acá, podemos verlo como dato, esto es lo que sé, esto es lo que conozco, esto es lo que vale, ¿sí? Y ahora nosotros queremos, digamos, mostrar que vale esta desigualdad. Queremos mostrar, o queremos llegar a ver, queremos llegar a ver, llegar a que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Esto queremos llegar a mostrar. Al signo de pregunta, ¿sí? Perdón, me raro ese signo de pregunta. Signo de pregunta, ¿sí? Quiero llegar a mostrar esto. Bueno, la idea va a ser usar o aplicar el teorema del valor medio al intervalo x sub 1, x sub 2. Entonces, podemos escribir eso. La idea es aplicar escribo abreviado, teorema del valor medio del cálculo diferencial, ¿sí? Al intervalo, o en el intervalo, al intervalo cerrado x sub 1, x sub 2. Eso vamos a hacer. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si quiero aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial en este intervalo, yo tengo que verificar que se cumplan las hipótesis en ese intervalo.
veamos que se cumplen las hipótesis en ese intervalo. Veamos que se cumplen las hipótesis de ese teorema, quiero decir, en el intervalo x1, x2. ¿Sí? ¿Cuáles eran las hipótesis? La primera es que f es continua en el cerrado, y la segunda que f es derivable en el abierto, x1, x2. Entonces, comencemos por la primera. F continua, ¿sí?, en el intervalo x1, cerrado, x1, x2. Esto vale, esto es cierto. ¿Por qué? Justifiquemos por qué. Por hipótesis general, por hipótesis, nosotros sabemos que f es derivable. F es derivable, ¿sí?, ¿en dónde? En el intervalo AB, en el intervalo abierto AB. Luego, podemos escribir así luego, por el teorema derivabilidad implica continuidad, por el teorema derivabilidad implica continuidad, deducimos ¿qué cosa? Que f es continua, en el intervalo abierto AB. Y como el intervalo x1, x2 está incluido en el AB, ¿sí?, porque yo he tomado x1 y x2, dos elementos cualesquiera del AB. Ustedes tenemos esta situación. Por acá está el intervalo AB, ¿sí? Yo he tomado un x1 en el AB y un x2 en el AB, de tal manera que están así, x1 menor que x2. Entonces el intervalito x1 que va desde x1 hasta x2 está incluido en el AB. Entonces puedo asegurar, entonces f es continua en el intervalo cerrado x1, x2. ¿Está bien? Ya está justificado esto. La otra hipótesis del teorema del valor medio es que f es derivable en el intervalo abierto AB. ¿Sí? Yo quiero... Esto también se cumple. ¿Cómo lo justifico? A ver, veamos cómo lo justificamos. F es derivable en AB. No es en AB. Tengo que escribir en x1 y x2. Hay que borrar ahí. Quise escribir en el intervalo abierto x1, x2, ¿sí? En el intervalo abierto x1, x2. ¿Por qué es derivable aquí? Por hipótesis, de nuevo, ¿cierto? Por hipótesis general, por hipótesis, f es derivable ¿dónde? En el intervalo abierto AB.
F es derivable en el intervalo abierto AB. Y además, y como, podría escribir así como el intervalo x sub 1, x sub 2 está incluido en el intervalo AB, luego puedo asegurar que luego F es derivable, ¿cierto?, en el intervalo x sub 1, x sub 2. Así. ¿Sí? Bien, ya tengo entonces que F es derivable en el abierto, en el intervalo abierto x sub 1 y x sub 2, que va de x sub 1 hasta x sub 2, y es continua en el cerrado x sub 1, x sub 2. Esto, si quieren, le podemos llamar, a esto le llamo 2, a esto le llamo 2, y a la primera línea esta le llamo 1, ¿sí? Entonces puedo decir D 1 y 2, ¿sí? Puedo decir que se satisfacen las hipótesis o la hipótesis, pongamos en singular, la hipótesis, se satisface, no está mal, ¿no? Las hipótesis del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Entonces, ¿qué asegura ese teorema? Entonces, existe, acá hay que agregar en el intervalo, remarquemos eso, en el intervalo x sub 1, x sub 2. En el intervalo x sub 1, x sub 2. Entonces, este teorema asegura que existe un número C que pertenece al abierto x sub 1, x sub 2, ¿sí? Al abierto, tal que la derivada de f en C es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 todo sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a decir, como por hipótesis, tiramos acá, a ver, por hipótesis, ¿vale qué cosa? Vale, por hipótesis del apartado I, ¿sí? Vale que para todo X perteneciente al intervalo AB, ¿qué ocurría? Ocurría que, vale, que f' de X es mayor que 0, ¿sí? Para todo X de AB. Como el número C, ¿dónde pertenece? Pertenece al abierto X sub 1, X sub 2. Pero a su vez este está incluido, ¿dónde? En el intervalo AB. O sea que en definitiva estoy diciendo que este C pertenece a ¿dónde? A la B. ¿Se entiende eso, verdad? C, estoy diciendo que C pertenece a la B. Pero si eso ocurre, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que F' en C es ¿cómo? ¿Qué signo tiene? Mayor que 0. Positivo. Es mayor que 0, positivo. Así es, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a escribir así. Vamos a decir, voy a volver a escribir esta línea. Tenemos que
f' de c es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1, todo sobre x sub 2 menos x sub 1. Y por otro lado voy a ver, esto es positivo, porque estoy diciendo así, esto prima de c es positivo, o sea que este cociente es mayor que 0, ¿sí? Por otro lado, tengamos en cuenta que el x sub 1, ¿cómo lo habíamos tomado? Menor que x sub 2. Pero eso, ¿qué significa? Que, ¿cómo es x sub 2 menos x sub 1? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo, ¿sí? Entonces, de estas dos líneas voy a decir lo siguiente. Tengo un cociente que es positivo, donde el denominador aseguro que es positivo. Un cociente positivo donde el denominador es positivo. Entonces, ¿cómo debe ser el numerador para que el cociente sea positivo? ¿Cómo debe ser? Positivo. Positivo. Tiene que ser positivo. Mayor que 0. ¿Se entendió ese razonamiento, verdad? Porque si no ocurriera esto, si por el contrario el numerador fuera negativo, entonces ese cociente me daría negativo y no positivo como sé que es. ¿Está bien? Pero esto que está acá es lo mismo que escribir, digamos, f de x sub 2 mayor que f de x sub 1. ¿Cierto? Y esto obviamente es lo mismo que escribir f de x sub 1 menor que f de x sub 2. ¿Cierto? Y esto era justamente lo que yo quería mostrar. Era lo que habíamos dicho que queríamos llegar. Queríamos llegar a mostrar esto. ¿Sí? Hemos partido de dos elementos x sub 1 y x sub 2. Hemos visto más arriba. Que x sub 1 es menor que x sub 2. Y hemos llegado a mostrar que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. ¿Cierto? Como los x sub 1 y x sub 2 son arbitrarios genéricos, hemos demostrado el para todo. ¿Sí? Por lo tanto, hemos probado que, o demostrado, ¿qué cosa? Que para todo x sub 1 y x sub 2 elementos del intervalo AB, si x sub 1 es menor que x sub 2, eso implica que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Eso acabamos de mostrar. ¿Sí? Ay, ¿qué pasa? La batería se está agotando. A ver. Espero que esté bien ahí. Bien. Espero que no esté mal ese cable, porque si estaba enchufado el cargador, pero me sale que la batería está baja. Bien, a ver, ¿dónde hemos quedado? Aquí. Luego, por lo tanto, f es creciente en el AB. Luego de esta última línea, podemos decir que f es creciente en el intervalo AB, por definición de función creciente en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f es creciente en el intervalo AB, que era lo que queríamos mostrar. ¿Sí?
les comentaba hace rato que el apartado 2 sí se hace exactamente igual, es la misma idea, ¿de acuerdo? Pueden escribirlo para ver, para practicar y para ver cómo sale, ¿de acuerdo? Sigamos entonces, bueno, antes que avance, ¿alguna duda acá? En esta ¿Me puede parte. mostrar la demostración de las hipótesis uno y 2 para realizar una captura? Sí, vamos para arriba. El enunciado, quieres Profe, decir, ¿verdad? Sí, No, dígame. no, la demostración es cuando usted marcó con rojito el uno y el 2. Ah, ¿esto? Eso, profe. profe, Sí, dígame. así como lo escribió acá, nosotros tendríamos que escribirlo en el final, ¿verdad? Sí, acá, digamos, agregué más anotaciones para que ustedes, digamos, cuando lo vuelvan a mirar, se acuerden y aprendan lo que hicimos, ¿sí? Pero sí, cada cosa que uno escriba en una demostración así formal tiene que estar justificado, ¿sí? De igual manera que queda escrito en el PDF, bien, fíjense con todo detalle, yo aquí agregué algunas cositas más como para que se entiendan cuando ustedes lo vuelvan a leer, lo que hicimos, ¿sí? Una observación siempre en una demostración hay que tener presente, debo tener en claro a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero mostrar o qué es lo que quiero demostrar, ¿sí? Teniendo en claro eso, va a ser más fácil llegar, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Sí. el segundo criterio, la diferencia sería es que el numerador sería menor que cero, ¿verdad? Cuando llegamos al final. Y digamos, vos vas a tomar un x sub 1 menor, esta partecita va a ser igual, x sub 1 menor que x sub 2, porque lo vas a tomar así, tomas dos elementos de AB, donde x sub 1 es menor que x sub 2. Eso se mantiene para el apartado 2i también. Claro. Pero va a cambiar acá esta partecita, el signo de la f' de x, ahora no es positivo, es menor que 0 para todo x de ese intervalo. Entonces, ahí, en esto va a cambiar. O sea que el f' de c que vos vas a encontrar, por el teorema del valor medio, ¿sí? El f' de c va a ser, negativo. Entonces vas a tener que este cociente es negativo y el denominador es positivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo debe ser el numerador? Negativo. Negativo, para que el cociente te dé positivo. Este numerador va a ser negativo y de ahí va a salir la desigualdad que necesitas. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Bueno, entonces sigamos. Si no tienen otra preguntita, avanzamos. Habíamos quedado, bueno, ya está esta demostración. Sigamos con, volvamos acá al archivo. Me quedé preocupada con lo del cargador, porque si estaba con... Ay, no. ¿Qué ocurre con esto?
Hola chicos. Hola, profe. Hola, profe. Ay, qué susto, miren. Espero, parece que el alargador, el cable del alargador no funciona bien. Lo cambié y aparentemente era eso por suerte y no el, ¿cómo se dice? El cargador. Bien. Bueno, sigamos entonces donde habíamos quedado. A ver. Compartir pantalla. Bien, ya hemos terminado con esa demostración de este teorema. Hay que pasar al criterio de la primera derivada, que había quedado la demostración inconclusa, ¿cierto? O sea, había que hacer la demostración, quiero decir. Vamos para acá. Bien. ¿Dónde hemos quedado, chicos? Bueno. Extremos de una función, estas aplicaciones de la derivada. Recordemos un poquito, el martes habíamos definido máximo absoluto y mínimo absoluto en un intervalo I, ¿sí? ¿De qué manera? Veamos, por ejemplo, qué dice esta definición. Recordemos, sea f una función definida en el intervalo I, donde C pertenece a ese intervalo. Decimos que f de C es el máximo absoluto de f en el intervalo I, si, solo si, f de C es mayor o igual que los f de x para todo x de I. Podemos decir con palabras que, bueno, f de C es el máximo absoluto de f en I, si f de C es la mayor de las ordenadas de f en el intervalo I. ¿Sí? Eso es máximo absoluto. ¿Cómo hemos definido máximo relativo? Vamos a la definición de máximo relativo. Definición de extremos relativos. Dice la definición, sea f una función definida en un intervalo I, y C pertenece ahí, a ese intervalo. Decimos que f de C es un máximo relativo de la función de f en I, si solo si existe algún intervalo abierto AB, contenido en I, en el que f de C es el máximo absoluto. ¿Sí? Entonces definimos máximo relativo usando la definición de máximo absoluto. F de C es un máximo relativo de f en I, si solo si existe algún intervalito abierto que lo contiene al C, en el que f de C, en ese intervalo abierto, sea máximo absoluto. ¿Sí? Eso vamos a utilizar en este criterio de la primera derivada para extremos relativos. Bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar. Vamos a demostrar ese, profe. Vamos a demostrar, sí, el apartado I y el... No, bueno, hagamos así. Ustedes me van a decir si ven bien ahí. ¿Se ve bien este tamaño o no? Díganme si no lo pongo un poquito más grande. ¿Ven bien ahí? Profe, si lo puede poner un poco más grande, por favor. Bien. Vamos a poner un poco más grande.
Bueno, entonces ahí en ese tamaño se ve, ¿cierto? ¿Qué nos dice este criterio de la primera derivada? Dice lo siguiente, recordemos un poco, nosotros vamos a demostrar el apartado I. Sea f una función continua en un intervalo I. Sea C un elemento perteneciente al intervalito AB que está contenido en I. Y sea f derivable en todo el intervalo I, excepto posiblemente en C. El apartado 2 I de este teorema nos dice que si para todo x de AC, f' de x es mayor que 0, y para todo x del intervalo CB, f' de x es menor que 0, entonces f de C es un máximo relativo de la función en I. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Si el signo de la primera derivada en x cambia en C, cambia de positivo a negativo, yo puedo asegurar, o este teorema me asegura, que f de C es un máximo relativo de la función en ese intervalo. ¿Sí? Enunciado similar para deducir la existencia de un mínimo relativo de f en I. Bien, nos concentremos en el apartado I entonces. Vamos a buscar Profesora, no encuentro eso en la teoría. ¿En qué página está? está en la página 14. Gracias. De nada. Ya les comparto de nuevo, espérenme un segundo. Vamos para aquí. Control V. Ujú. Vamos a compartir. Ujú. Bien. Entonces, habíamos dicho, vamos a demostrar, demostración del apartado I. Podríamos escribir aquí, ¿sí? Al costadito, cuál es la hipótesis y cuál es la tesis, digamos, en este apartado I que vamos a demostrar. Entonces, escribamos por acá. Apartado I. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que f es continua en el intervalo, escribamos lo que está aquí, f es continua, una función continua, en el intervalo I. C es un elemento del intervalo I, pero que pertenece a un intervalito AB, este es así, parece 0, ¿ja? A ver, escribamos bien, si no, no se nota bien. C perteneciente al intervalo AB, y este está contenido en I. F es derivable en I, F es derivable en I,
excepto posiblemente en el número C. Esa es la parte de la hipótesis. ¿Qué más? Además, para todo X perteneciente al intervalo AC, f' de X es mayor que 0. Y para todo X que pertenece al intervalo CB, ¿sí? f' de X es menor que 0. Todo eso que escribí es la hipótesis del apartado I. ¿Cuál es la tesis? Tesis. La tesis es que f de C es un máximo relativo de la función en I. Entonces escribamos eso. Tesis es que f de C es un máximo relativo de f en I. Bien, esto es lo que hay que demostrar, hay que llegar a mostrar esto, que f de C es un máximo relativo de f en I. ¿Sí? Pero, ¿qué significa esto? Por definición de máximo relativo, esta frase que está acá significa que hay un intervalo abierto, o debo llegar a mostrar que existe un intervalo abierto que lo contiene a C, en el que f de C es máximo absoluto de la función. Eso hay que mostrar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, podemos escribir eso que dije. Demostración del apartado I. Podríamos escribir acá, queremos mostrar, queremos ver, queremos mostrar, ¿sí? Mostrar que queremos mostrar que existe un intervalo abierto. O no, a ver, ¿cómo sale más natural decirlo? Queremos mostrar que f de C es máximo absoluto en algún intervalo abierto que lo contiene a C. Escribamos así. A ver, vamos acá. Queremos mostrar que f de C es máximo absoluto de f en algún intervalo abierto, que lo contiene a C. Eso queremos mostrar. Lo que está en rojo es lo que queremos llegar a ver, ¿sí? Que f de C es máximo absoluto de la función en algún intervalo abierto que lo contiene a C. Eso es, por definición, que f de C sea un máximo relativo de f en I, ¿sí? Bien, para hacer eso, comenzamos aquí, vamos a leerlo de acá, ¿sí? Y voy a ir agregando, como para ir aclarando. Por hipótesis, tenemos que para todo x de AC, f' de x es mayor que 0, ¿cierto? Hipótesis. Pero de esta frase, puedo concluir, por el criterio para funciones crecientes y decrecientes que hemos demostrado hace un momento,
puedo concluir que f crece en el intervalo AC. Si el signo de la primera derivada de f en x era siempre positivo en ese intervalo, entonces concluimos que f es creciente en AC, o f crece en AC. ¿Sí? Tenemos esta conclusión. Primera conclusión. Además, para todo x del intervalo CB, f' de x es menor que 0. Por el criterio para funciones crecientes y decrecientes, concluimos que f decrece en CB. Cuando el signo de la primera derivada de f de x es negativo en todo el número del intervalo, se puede asegurar que f es decreciente en ese intervalo. Eso es lo que está escrito acá. F decrece en CB. Le llamé 1 a esta conclusión y 2 a esta conclusión. A ver, según la conclusión 1, tengo que f crece en el intervalo AC. Pero además, yo sé que f es continuo en C. ¿Por qué sé esto? Porque yo sabía que f era por hipótesis, f es continua en todo el intervalo I. ¿Sí? Y C pertenece a I. Por lo tanto, f es continua en C. Bien, de estas dos líneas podemos asegurar por la segunda consecuencia del teorema del valor medio del cálculo diferencial, podemos asegurar que la f crece en el intervalo AC cerrado en C. ¿Sí? Le llamo 3 a esta conclusión. Además, de manera similar, de la conclusión 2, que dice que f decrece en el intervalo CB, como además yo sé que f es continuo en C, de estas dos líneas, por la segunda consecuencia del teorema del valor medio del cálculo diferencial, puedo asegurar que f decrece en el CB cerrado en C. ¿Sí? Le llamo 4 a esta conclusión. Bien, vamos ahora escribiendo qué es lo que significa que f crece en AC, que es la conclusión 3. F crece en AC. Eso es equivalente a decir, por definición de función creciente en un intervalo, ¿sí? Que para todo x perteneciente a C, f de x es menor o igual que f de C. ¿Cierto? Porque, ¿qué estoy diciendo? Que para todo x, que x pertenezca a C, ¿qué significa? Que significa que x es menor que C, ¿cierto? O puede llegar a tomarlo también, lo estoy tomando semicerrado, cerrado en C. Si esto ocurre, como f es creciente o crece en el intervalo, se puede asegurar que f de x es menor que f de c o igual en el caso de que x tome el valor c. ¿Sí? Por eso escribo f de x menor o igual que f de c. Eso por definición de función creciente en el intervalo. ¿Está bien? Entonces, tengo esta desigualdad. De igual manera, de la conclusión que he llamado 4, que decir que f decrece en el intervalo CB cerrado en C, eso es equivalente a decir, por definición de función decreciente, que para todo x del intervalo CB, f de C es mayor o igual que f de x. Esta partecita de acá, ¿qué significa? ¿Ver? Que x pertenezca a CB significa que x es mayor que C o igual, mayor o igual, porque lo está tomando al C, por eso digo mayor o igual. Pero si f decrece en ese intervalo, y tomo dos elementos de ese intervalo, entonces, por definición de función decreciente, f de c es, acá se invierte la desigualdad, f de c es mayor o igual que f de x. Igual para el caso en que c es igual a x. ¿Mm? Bien, pero entonces observen. He llegado a estas dos desigualdades, esta
y esta de acá, que en definitiva esta Profe, la puedo escribir así también, es lo mismo que decir f de x menor o igual que f de c. Esta y esta, observen que son la misma desigualdad. ¿Mm? Sí, alguien decía algo. sí, ¿por qué se invierte la desigualdad? Por definición de función decreciente. Si f decrece en un intervalo, ¿sí? Si vos tenés que, si f es decreciente o decrece, es decreciente en un intervalo y cualquiera, ¿sí? Y tomo, ¿qué significa eso? Si vos tomás dos elementos cualesquiera de ese intervalo y, donde x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces eso se cumple que cuando aplico f en ambos miembros, la desigualdad se invierte. ¿Sí? Por definición, esto es por definición de función decreciente en un intervalo. ¿Está bien? Por Sí, eso profe, tenés gracias. esto. Y bueno, esto si observan, lo escriben, esto es lo mismo que esto. Y si miro esta línea y esta línea es la misma. ¿Mm? Por lo tanto, dice a continuación, ya sea que tome un x de este intervalo o de este intervalo, vale que f de x es menor o igual que f de c. Eso es lo que tengo escrito acá. Para todo x que pertenece a la unión de ambos intervalos, de este y de este, vale que f de x es menor o igual que f de c. ¿Sí? Borramos esta parte. Para que luego no los confunda. Bien, para todo x perteneciente a la unión de ambos intervalos, f de x es menor o igual que f de c. Pero aquí lo tomo al c, o sea que cuando yo uno estos dos intervalos, obtengo ¿qué intervalo? En definitiva, el intervalo AB, ¿cierto? Entonces digo, para todo x que pertenece al intervalo AB, vale que f de x es menor o igual que f de c. Pero esta línea que está acá, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo por definición de máximo absoluto que f de c es el máximo absoluto de la función f en el intervalo AB. Eso estoy diciendo ahí. Es decir, dice f de c es el máximo absoluto de f en el intervalo AB. ¿Sí? Esta línea dice eso, porque f de c es la mayor ordenada de los f de x cuando x pertenece a b. F de c es el máximo absoluto de la función en el intervalo AB. Entonces, ¿a qué he llegado hasta ahí? He llegado a que, por lo tanto, dice aquí, existe un intervalo abierto AB contenido en I en el que f de c es el máximo absoluto de f. ¿Sí? Llegué a mostrar lo que quería mostrar. Quería mostrar que f de c es el máximo absoluto de la función f en un intervalo AB que lo contiene al c, porque este intervalito, obviamente acá, ustedes observan que, sí, el c, el número c pertenece al intervalo AB, ¿cierto? Es justo cuando uno los dos intervalos, obviamente c pertenece al intervalo AB. ¿Sí? Entonces, f de c es el máximo absoluto en un intervalo abierto que lo contiene a c. Era justamente lo que queríamos mostrar. Eso significa, por lo tanto, acabo de mostrar, por lo tanto, f de c es un máximo relativo de f en el intervalo I. ¿Más o menos se entiende, chicos? Con Sí, profe. varias cosas que utilizamos acá,
¿Se entiende? ¿Quieren que repita alguna partecita? No, profe, sí se entendió. Bien. Profe, Sí, dígame. ¿puede volver a explicar la parte de en la que se invierte la desigualdad? No me quedó claro eso. Bien, eso tiene que ver con la definición de función, digamos, decreciente, ¿sí? Esta parte. Decimos que decrece en el intervalo CB. Entonces, significa que vos tomás, digo, para todo X del intervalo CB, entonces, ¿qué significa esta parte? Significa que el X va a ser mayor que C o igual, ¿cierto? Pero yo sé que decrece en ese intervalo, entonces si tomo dos elementos de ese intervalo, yo cuando aplique F en ambos miembros, la desigualdad se invierte, y eso es justamente por el hecho de que F decrece, decrece en ese intervalo. Tiene que ver con la definición de funciones Sí, sí, sí. Ya, listo. Ya la decrecientes. entendí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Definición de función decreciente. Con eso tiene que ver. ¿Alguna otra preguntita? No, parece que no. Bien. Entonces continuemos. Hemos quedado entonces en ese criterio y avancemos. ¿Dónde tenemos que ir? Para acá. Acá tienen nota, dice la demostración del apartado 2i, la debe realizar el alumno de manera similar. ¿Sí? Recuerden que aquellos que se deja como tarea para que hagan ustedes, es lo que también se puede tomar en el examen final, ¿sí? La demostración del apartado 2i es similar, es con la misma idea que utilizamos en el apartado i. ¿De acuerdo? Bien. Después siguen estos ejemplos que en la clase pasada habíamos hecho el apartado A, ¿sí? Había quedado para que ustedes miren, el apartado B está hecho con detalle, aquí, en el PDF. Si hubiera tiempo hacia el final puedo volver a ese ejercicio, ¿sí? Pero vamos a avanzar. Este ejemplo 9, quiero ver, si voy a hacerlo, ¿no? Ejemplo 9. Para ustedes. Veamos el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Quizás, ¿sabe qué hora es? Las 9. Podemos hacer, si no lo voy a hacer a este. Lo veamos a este. ¿Cuál era el apartado B? Nosotros habíamos hecho en clase la semana pasada, ¿cierto? El ejercicio 8. Estoy mirando acá, ¿qué es lo que hice? El 8, hemos hecho el apartado A. Y el B lo podemos mirar ahora como para ver cómo se aplica este teorema, ¿sí? Para recordar un poco. Entonces, vamos a hacer esto. Control B. Y va a ser el apartado B, como les decía.
Lo llevo a la pizarra. Y veamos aquí. La consigna en este ejercicio dice, para las siguientes funciones halle los extremos relativos, en caso de existir, usando el criterio de la primera derivada. ¿Sí? ¿Cómo es que trabajamos aquí? A ver. Bien, h de u está definida de esta manera, ¿sí? Lo primero que hacemos es sacar el dominio de la función h, ¿sí? Acá los números que anulan al denominador son los números menos 3 y 5. Ustedes pueden verificar eso, ¿sí? Entonces, saco esos números. Para esos números no está definida la función h. El dominio de h es todos los reales salvo los números menos 3 y 5. Bien. Recuerden, quiero extremos relativos de la función. Cuando no me dice dónde, lo debo buscar en todo su dominio, ¿sí? Bien. Extremos relativos, y me dice usar criterio de la primera derivada. ¿Qué voy a hacer? Obviamente, hallar la primera derivada. Reescribimos acá, observen. H de u lo escribo de esta manera, ¿cierto? Como potencia así negativa, porque voy a usar para derivar la regla de la potencia, ¿cierto? Bien. Entonces, h' de u es igual. Esto observen que a su vez es una función compuesta, ¿cierto? La externa es algo a la menos 1 y la interna es este polinomio. Bien, la derivada es menos 1 por todo el paréntesis a la menos 2 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 2u menos 2. Luego acomodo un poquito, saqué factor común 2, fíjense, ¿sí? Saqué factor común 2, este 2 está en los dos términos, lo saco para afuera, con este menos queda menos 2, ¿sí? Por en el numerador un menos 1, porque extraje menos 2, dividido en esta expresión. ¿Sí? Bien. ¿Qué debo hacer? Yo quiero usar el criterio de la primera derivada, y ese criterio me dice que analice, me fije en el signo de f' de x, o en este caso h' de u. Entonces vamos a construir una tablita de intervalos de prueba, donde ¿quiénes me van a determinar esos intervalos de prueba donde yo voy a analizar el signo de h' de u? ¿Quiénes? Los números críticos. Los números críticos, eso es lo que busco ahora. ¿Sí? Entonces, una vez que derivé y acomodé, como está acá, h' de u, escribo el dominio de h'. El dominio de la función h' es todos los reales salvo el número menos 3 y 5, que son números que anulan también acá al denominador en esta expresión, ¿sí? Bien. Ahora, si quiero números críticos, voy a ver los números que anulan a la primera derivada. Entonces, h' de u igual a 0, reemplazo, esto que está acá es h' de u, igual a 0, y digo, para que un cociente se haga 0, ¿quién debe ser 0? El numerador. Entonces, por eso escribo acá u menos 1 igual a 0. Y de ahí saco, se resuelve fácilmente que u debe valer 1. Este c igual a 1 es el único número crítico de la función. ¿Sí? Recordemos, ¿quiénes eran los números críticos de la función? Son los números del dominio de la función que anulan a la primera derivada o donde la primera derivada no existe. ¿Sí? Alguien me podría decir, pero profe, acá los números menos 3 y 5 no están en el dominio de h', o sea, h' no existe en menos 3 y en 5. Entonces estos números son números críticos. Y la respuesta es no, porque para que sean números críticos, además debe pertenecer al dominio de h, ¿sí? Y la función estos números no pertenecen, observen, al dominio de h, entonces no son números críticos, ¿sí?
El único número crítico que tiene h es aquel que, en este caso, anula la primera derivada, que es c igual a 1. ¿Pueden ¿Bien? ser asíntotas? Menos 3 y 5. Claro, tendríamos una situación así, porque vos te das cuenta que anulan al denominador, claro. Sí. Entonces, ¿cómo seguimos? Ya tengo el número crítico ahora. Voy a construir la tablita que dije y voy a tener en cuenta este número crítico y además voy a tener en cuenta los puntos de discontinuidad que son justamente menos 3 y 5. Voy a tener en cuenta todos esos números para construir la tabla donde voy a analizar el signo de h' de u. ¿Sí? Entonces, copiemos esto. Vamos para acá. Profe, Sí, dígame. en el caso de no tener números críticos, ¿tenemos que analizar solamente el dominio? Si no tendrías números críticos, Sí. a ver, déjame pensar. Estamos buscando números extremos relativos. ¿Sí? Sí, pero extremos relativos Entonces, extremos relativos, sí. Y sabemos, digamos, que los extremos relativos solo se alcanzan en los números críticos. ¿Sí? Si una función no tiene en el intervalo, en el conjunto donde estás estudiando, no tiene números críticos, entonces no vas a tener extremo relativo ahí en ese conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces acá está la tablita que decíamos. Voy a construir una tablita de intervalos de prueba donde qué números tengo en cuenta para determinar los intervalos de prueba tengo en cuenta el número crítico que es 1, c igual a 1, y además los puntos de discontinuidad que son menos 3 y 5. Acá signo de h' de, ¿cuál es el nombre de la variable? U, ¿cierto? U. Bien, entonces tomo desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 1, desde 1 hasta 5 y desde 5 hasta infinito. Bueno, digamos, a ver, tomo en cada uno un valor de prueba, en este intervalo tomo el menos 4, ¿sí? Y reemplazo. ¿Dónde reemplazo? Obviamente en h' de u. ¿Dónde está h' de u? Lo tienen acá. Acá voy a reemplazar. ¿Sí? Observen que tienen, por un lado, este factor menos 2 negativo. Esto no cambia, es negativo. Y en el denominador, observen, tengo algo al cuadrado, o sea que ni siquiera me hace falta hacer cuentas acá en el denominador, porque como está elevado al cuadrado, yo sé que es positivo. Para cualquier u, del dominio obviamente de h', el denominador es positivo. Entonces, en definitiva, el signo de h' de u va a estar dado por ¿quién? Por el numerador, que es un menos 1. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, así construyen esta tablita. Tomo el valor de prueba, menos 4 en este intervalo, y hacen la cuenta. El menos 2 es del factor menos 2, el denominador es positivo, el negativo, quiero decir, es del factor menos 2, el denominador es positivo, y el numerador, ¿qué les queda? Reemplazan u por menos 4. Menos 4 menos 1 es menos 5. Me interesa el signo. El numerador aquí es negativo. Entonces hacemos la cuentita. Menos por menos más, me queda positivo. Tomo un valor de prueba en el otro intervalo. El 0. Uno fácil, el 0. Hacemos la cuentita. Y el u menos 1, cuando reemplazo u por 0, me queda negativo.
Entonces me queda menos por menos, más, queda positivo también. En el intervalo 1, 5, eran 5, así está bien, es 5. Tomo el 2 valor de prueba en este intervalo, hago las cuentitas, ¿sí? Reemplazo el 1 menos 1, 2 menos 1, 1, positivo. Luego me queda menos por más, menos. El signo de h' de u es negativo en este intervalo. En el siguiente intervalo tomo el valor de prueba 6, reemplazo en 1 menos 1. Entonces 6 menos 1, 5 es positivo. Luego observamos que menos por más es menos. h' de u tiene signo negativo en este intervalo 5 infinito. Bien. Uno observa que, bueno, en los dos primeros intervalos no hay un cambio en el signo de h' de u, ¿cierto? Ni en los dos últimos tampoco. ¿Dónde tengo el cambio en el signo de h' de u? Aquí, en esta parte, ¿cierto? Acá cambia el signo de h' de u de positivo a negativo. Veamos cómo escribimos. Hay que observar que en el punto, digamos, de cambio, que es 1, hay que asegurar que h sea continua allí, porque eso lo indica el criterio de la primera derivada. Hay que asegurar eso, la continuidad de h en u. Y de hecho, eso ocurre, ¿por qué? Porque la función h es una función racional, es continua en todo punto de su dominio. Como 1 pertenece al dominio de h, por lo tanto h es continua en 1, ¿sí? Entonces, para terminar de justificar, escribimos así como está acá. Para todo x que pertenece al intervalo menos 3, 1, aquí en este intervalito, h' de u, bueno, acá pusimos x, h' de x es mayor que 0. Para todo x que pertenece al intervalo, la variable era u, ¿cierto? ¿Se dice bien? Sí, era U, profe. Bueno, ahí corrijamos para usar la misma variable, ¿sí? Para todo u que pertenece al intervalo, esto es h' de u, ¿cierto? Para todo u perteneciente al intervalito tal, h' de u es menor que 0, y además h es continuo en 1. Entonces, de estas tres líneas, decimos, el criterio de la primera derivada nos asegura que h de 1 es un máximo relativo de la función, ¿sí? Y aquí hacemos las cuentas, simplemente reemplazo, busco la definición de h, reemplazo, ¿sí? Y obtengo el valor correspondiente, que en este caso es este, ¿sí? Así trabajaríamos y en un ejercicio como este, y no hay otro extremo relativo. Una, porque por un lado observo que no tengo otro cambio en el signo de la primera derivada, y por otro lado, digamos, por más que lo tuviera, el número menos 3 y el 5 no pertenecen al dominio de la función h, entonces no puedo tener extremos relativos ahí, ¿sí? Este h de 1 es el único extremo relativo y es un máximo relativo de la función. ¿Está bien? Sigamos ahora. ¿Alguna preguntita de acá? ¿O puedo avanzar? Sería la forma de trabajar, ¿sí? Si nos piden extremos relativos, derivo, hallo números críticos y analizo el signo de h' de u en los intervalos de prueba correspondientes. El ejercicio 9 lo van a hacer ustedes. Pasemos al criterio de la segunda derivada. Hay otro criterio que también nos permite, digamos, resolver ejercicios para encontrar extremos relativos, ¿sí? Este se llama criterio de la segunda derivada y va sin demostración, ¿sí? ¿Qué nos dice este criterio? Sea f una función tal que la derivada de f en c es 0, ¿sí? Entonces, tiene dos apartados. El primero nos dice,
si la segunda derivada de f en c es menor que 0, entonces f de c es un máximo relativo de f. Si f segunda de c es mayor que 0, entonces f de c es un mínimo relativo de f. ¿Está bien? Podríamos observar acá y poner observación. Puedo escribir a continuación. A ver, espérenme acá. Vamos a escribir acá observación. Si f, ¿qué pasa si la segunda derivada de f en el número c es 0? Vamos a decir entonces el criterio no decide. Criterio no decide. ¿Qué quiero decir con esa frase? Significa que si f' de c se hace 0, entonces puede ocurrir cualquier cosa allí. O sea, puede ser que f de c sea un mínimo relativo, o puede ser que sea máximo relativo, o puede que no sea ninguna de las dos cosas. A eso se refiere la frase, ¿sí? Bueno, entonces, veamos con un ejemplo cómo trabajamos con este ejercicio. Ejemplo 10. Observen acá antes de realizar el ejercicio que en la hipótesis está que f' de c sea 0. O sea, c es un número crítico de f de tal manera que anula la primera derivada. Si hubiera algún número crítico por el hecho de f, por el hecho de que la primera derivada de f en c no exista, para ese caso no lo podría aplicar, ¿sí?, al teorema. Solamente lo puedo aplicar cuando se cumple, digamos, cuando se cumple esto, que f' de c sea 0. Veamos con el ejemplo cómo trabajamos. Desde la guía de trabajo práctico dice halle si existen los extremos relativos de las funciones dadas, utilizando cuando sea posible el criterio de la segunda derivada. Tengo g de x igual a esta función polinomial, su dominio es los reales, ¿sí? Derivamos, hay que llegar hasta la segunda derivada, g' de x es igual a, nos queda 2 por derivada de x cubo, 3 por x cuadrado, más 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos derivada de 12x, que es, bueno, 2, ¿cierto? Haciendo las cuentitas aquí, nos queda 2 por 3, 6 por x cuadrado, más 6x menos 12. Observen que acá voy a sacar factor con un 6, ¿sí? Y nos queda x cuadrado más x menos 2. Voy a factoriar esto, ¿sí?, sacando los ceros de esta expresión, ¿sí? Resuelvo una ecuación de segundo grado, hallo sus ceros, que son menos 2 y 1. Y entonces puedo factoriarlo de esta manera. ¿Por qué hacemos esta parte, este paso algebraico? Porque necesitamos saber dónde g' de x se hace 0. Eso necesitamos saber. ¿Sí? ¿Qué números anulan a la primera derivada? Entonces, para responder esa pregunta, es más sencillo tenerlo factoriado a g' de x, por eso lo factoreo. Estando escrito así, yo sé que g' de x es igual a 0, sí, solo sí,
¿X vale cuánto? X vale menos 2 o X vale 1. ¿Se ve eso, cierto? Que prima de X se anula cuando X vale menos 2 o cuando X vale 1. ¿Sí? Los tengo reservaditos ahí a esos números. Ahora voy a derivar la primera derivada, o sea, encuentro G segunda de X. ¿Mm? Lo miro en, digamos, me conviene mirar a dónde, en esta parte. Esta partecita me conviene mirar G' de X igual a esto que está acá. Entonces derivemos. Me queda 6 por 2X más 6. ¿Sí? O sea, 2X más 6. Bien, esto es G segunda de X. Ahora, ¿qué me dice el criterio de la segunda derivada? Dice, calcule G segunda en ese número que anulaba a la primera derivada. Habían dos, una era menos 2, comienzo por ahí. Calculo G segunda en menos 2. Hacemos la cuentita. Menos 2 por 12 es menos 24, más 6, menos 18. ¿Qué observo? Tengo que mirarle el signo. Es menor que 0. Luego hago similar. Sigamos con esta línea y sigo para acá. Luego que hice esto, me vengo para acá. Entonces, para concluir, G' en menos 2 es 0 y además la segunda derivada de G en menos 2 me dio negativo. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, puedo asegurar que G en menos 2 es un máximo relativo de la función. ¿Sí? Haciendo la cuenta, calculo G, aquí lo tienen a G de X. Calculo G en el número menos 2, hacemos la cuentita y nos da este número 21, ustedes lo pueden corroborar. ¿Sí? G de menos 2 es un máximo relativo de la función de G. De manera similar, ahora tomo el otro X, que es X igual a 1, calculo la segunda derivada de G en 1. Hacemos las cuentitas, ¿sí? Me da 18, que tiene signo positivo. Entonces, ¿cómo concluimos? Decimos así, como G segunda en 1 es positivo, y G' de 1 era 0, entonces, este criterio nos asegura que G de 1 es mínimo relativo de la función. ¿Sí? Así trabajamos. Para algunos ejercicios, este criterio es muy útil, pero se presenta la dificultad de que si la función G tuviera algún número donde la primera derivada no existe, no puedo aplicarlo. Entonces, ahí, ¿cómo soluciono? Debo recurrir al criterio de la primera derivada. No me queda otra. En ese sentido, uno podría decir que el criterio de la primera derivada es, digamos, más completo en ese sentido, ¿sí? Para algunos ejercicios, este criterio resulta bastante útil y salen muy fáciles los cálculos. Veamos qué siguen. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿No? Profe, Si nos da como infinito, por ejemplo, si no nos da la segunda derivada, ahí directamente pasamos, estamos buscando un número, por ejemplo, y nos sale un número crítico, y no está definida la segunda derivada para ese número. Entonces recurrimos ahí al criterio de la primera derivada. No sé si me hice entender. Sí, a ver, claro, vos buscás un número C primero que anule la primera derivada, ¿sí? Y luego, necesitas que la segunda derivada exista, obviamente, y esté definida en el número C. Si se cumple eso, vos podés aplicar. Obviamente, si no existe, no lo vas a poder aplicar. Si la segunda derivada justo en C no está definida, no puedo aplicar y debería ir, sí, a utilizar el criterio de la primera derivada. Así es. Sigamos con, veamos.
ejercicio. Déjenme mirar, chicos, mirar. Ejemplo 11. ¿Cuál es el 11? A ver. Creo que pasó rápido acá. 11. Tiene dos apartados, fíjense en el apartado A y B, ¿sí? El A va a quedar para que lo miren ustedes con tranquilidad y vamos a ver el B. ¿Qué nos dice este apartado B? Hagamos las cuentas. Voy a hacer esto. Voy a llevarlo a la pizarra. Apartado B, vamos a hacerlo. Bien, volvemos para aquí y vamos a mirar el apartado B. Bien, y vuelvo acá si de una vez lo tenga todo junto. A ver, chicos, 2 segundos, ya les comparto de nuevo. Bien, aceptar y me voy para acá. Control B. Bien. Vuelvo para aquí. Compartir pantalla. Bien. Entonces, ¿qué nos pregunta, qué nos pide acá? Dice H si existen los extremos relativos de las funciones dadas utilizando, cuando sea posible, el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Veamos el apartado B. Este apartado. Tenemos, en este caso, esta función es un producto de dos números, un producto de dos funciones, quiero decir. El dominio de H es R, los reales, ¿sí? Derivamos H' de X, es un producto, derivo como un producto, derivada del primer factor es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor, que me queda así, ¿sí? Observen que ahora lo que voy a hacer es trabajo algebraico. Yo querría escribir H' de X de manera factoriada, cosa que sea fácil mirar los números que anulan a la primera derivada. Por eso hago esto. Saco factor común X menos 3 a la tercera de ambos términos, ¿cierto? Y queda así. Acomodo y llego a esta expresión de acá. Llego a esto. Observo que el dominio de H' es los reales. O sea, que si hubiera algún número crítico va a ser porque anule a la primera derivada, ¿sí? Porque H' está definida para todo X real. Entonces hago H' de X igual a 0, esto es equivalente a decir, reemplazo la expresión, todo esto es H' de X, igual a 0. ¿Cuándo se hace 0 esto? Cuando X vale 3, o cuando X vale 3 quintos. Esto es porque son los números que anulan a cada factor, ¿cierto? O sea que, bien, estos números son los números que anulan a la primera derivada. Continuamos. Ahora, como quiero usar el criterio de la segunda derivada, obviamente tengo que hallar H segunda de X. Debo derivar H'.
¿A dónde me conviene mirar? A ver, déjenme ver. Bueno, en esta parte, así como aquí, miro. Esto es h' de x, derivo esta expresión, ¿sí? ¿Qué me da? Bien, derivada del primer factor es 3 por x menos 3 al cuadrado, por 1, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, que es x menos 3 a la tercera, por la derivada del segundo factor, derivada del 5x menos 3 es 5, por eso sale este factor 5 de acá, ¿sí? Bien, ¿qué debo hacer? Debo calcular h segunda en esos números que anulaban a la primera derivada. Eso debo hacer. Entonces, comienzo con C1 con el número igual a 3/5. Calculo h segunda en 3/5. Reemplazo, ¿dónde? Reemplazo, obviamente, aquí. ¿Cierto? Ven, y reemplazo acá. Haciendo las cuentitas, observen cuando reemplazo x por 3/5, este factor se anula, todo este término se anula y nos queda simplemente 5 por, voy a reemplazar acá 3/5 menos 3, y el resultado me da menos 2/5 a la tercera. Observo el signo, que me interesa en este caso el signo de ese número. Es un número negativo, ¿sí? Entonces, el criterio de la segunda derivada me asegura ¿qué cosa? Bueno, h segunda en 3/5 le dio negativo. Acá remarcamos que el número 3/5 anula la primera derivada, que era una, digamos, de la hipótesis del teorema, por eso lo escribo. Entonces, este criterio nos asegura que h en 3/5, si el signo este era negativo, h en 3/5 es un máximo relativo de la función h. ¿Sí? Y lo que tienen calculado acá es simplemente usando la definición de h. ¿Sí? Acá lo tienen, h de x es igual a esto. Entonces reemplazo acá, ¿sí? Calculo h de 3/5 en esta expresión, hacemos las cuentitas y les queda esto que está acá. Es un máximo relativo de la función h. Ahora veamos qué pasa para el otro valor que anulaba la primera derivada, que era x igual a 3. Dice, tomo ese número, bueno, le llamamos el sub 2, no importa el nombre, estoy considerando el otro número que anula la primera derivada. Bien, ¿y qué ocurre cuando voy a reemplazar? Vengo y reemplazo h segunda en el número 3. Reemplazo acá. Uy, esto que no quiero reaccionar. Ahí está. H segunda en 3. 3 menos 3 se va a hacer 0. Y acá 3 menos 3, 0. H segunda de 3 me da 0. Uy, ¿qué pasa? No puedo, digamos, el criterio de la segunda derivada no me permite decidir. Entonces, voy a tener que usar, ¿qué herramienta? El criterio de la primera derivada. ¿Sí? Vamos a usar eso, criterio de la primera derivada para concluir o para poder saber qué está ocurriendo en 3. Recordamos, acá tenemos h' de x. Entonces voy a construir esta pequeña tablita. No en todo el dominio de h, porque solamente quiero ver qué pasa con el signo de h' de x a la izquierda y a la derecha de 3. ¿Sí? Entonces voy desde 3/5 hasta 3, y bueno, de 3 hacia la derecha, en este caso hasta infinito. Tomo un valor de prueba en cada intervalo, y aquí quiero calcular h' de x. ¿Sí? Entonces reemplazo en esta expresión, en este caso x por 1. El primer factor me da negativo, el segundo me da positivo, menos por más negativo. Para el valor de prueba 4, de ese intervalo, ¿cierto? Reemplazo, 4 menos 3 me da 1, a la tercera me da 1, que es positivo. Luego reemplazo en el otro factor, 4 por 5, 20, menos 3, positivo, ¿sí? Más por más, más. Entonces, ¿cómo concluyo?
escribimos así como está acá. Para todo x del intervalo 3.3, h' de x es negativo. Para todo x del intervalo 3 infinito, h' de x es positivo. Además, h es continuo en 3. ¿Y esto por qué? Porque h es una función polinomial, por lo tanto es continuo en todo número real, por lo tanto es continuo en 3. De estas tres líneas, por el criterio de la primera derivada, nos asegura que h de 3 es mínimo relativo de la función. ¿Sí? Y acá simplemente, digamos, calculé h' en 3, reemplazando, ¿cierto? Usando la definición de h de x. ¿Está bien? Entonces, cuando tomé el camino de usar el criterio de la segunda derivada, pero veo que h segunda de c me da 0, bien, debo retroceder un paso, utilizar el criterio de la primera derivada para poder concluir. ¿Sí? Veamos, ¿alguna preguntita de acá antes que salga de esta parte? Profe, Te escucho. en la ecuación de ahí arriba yo no entendí cómo queda x menos 3 a la 3 por 5. A ver, volvamos para arriba. A ver, vamos. Era en esta partecita. Sí, ahí, en la segunda derivada. Esta, ¿verdad? Sí, profe. ¿Por qué quedaba este 5? El segundo, el más x menos 3 al cubo, sí, todo ese término. Pensemos que estamos queriendo derivar esta expresión, ¿cierto? Esto es h' de x. Esto es h' de x. Entonces yo quiero derivar esto, para allá estoy buscando h segunda de x. Entonces hago derivada del primer factor, es derivada de esto, por esto sin derivar. Eso lo tenemos aquí en esta partecita. Derivada de x menos 3 a la tercera es 3 por x menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de x menos 3, que es 1. Por el segundo factor sin derivar, que está aquí. Ahora hacemos más. El primer factor sin derivar, que está acá, x menos 3 a la tercera, por la derivada del segundo factor, derivada de esto respecto de x. Entonces, derivo Ya lo vi, profe. 5x, derivada de 5x, te da 5, más la derivada de menos 3, que es 0, ¿sí? De ahí sale ese 5. ¿Está? Sí, profe, gracias. De nada. Vamos entonces, ¿alguna otra preguntita? No, profe. Bien. Entonces continuemos ya para ir viendo el último teorema de esta parte, que es el teorema del extremo único. ¿Sí? Este teorema nos permite resolver problemas para determinar extremos absolutos, como dice acá. ¿Qué dice este teorema? Dice, sea f una función continua en el intervalo abierto I, y sea C un elemento de I. Si f de C es el único extremo relativo de la función f en I, en el intervalo I, y f de C es un máximo relativo de f, entonces f de C debe ser, es el máximo absoluto de la función en I. El apartado 2i nos dice, si f de C es el único extremo relativo de la función en I, en el intervalo I, y en particular f de C es un mínimo relativo de f, entonces ese f de C tiene que ser, es el mínimo absoluto de la función en el intervalo I. ¿Sí? Veamos cómo aplicamos esto en un ejercicio, como por ejemplo el ejercicio 12, ¿sí? Que el otro día lo habíamos dicho así rapidito, hablado, podemos ir
regresar a él y tenemos unos 10 minutos como para verlo un poquito más detallado, si quieren, ¿sí? Y lo resolvemos usando el criterio de la primera Profe. derivada y viendo cómo se utiliza este teorema del extremo único. Si quieren, vamos a buscar Profe. la página. Sí, diga. El teorema de extremo único, tengo una pregunta, y dice que si Fc es el único extremo relativo, es decir, que si en ese intervalo hay o un máximo o un mínimo, ¿verdad? No pueden haber un máximo y un mínimo, tiene que ser un solo extremo relativo, ¿o no? Solo ¿O no extremo entiendo? relativo, así es. O tiene que ser o un máximo relativo, o ese O es excluyente, o un mínimo relativo. Ok, gracias, ¿Sí? profe. Si tengo que se cumple eso, y además de la continuidad, con las dos cosas puedo asegurar que ese, por ejemplo, si fuera un máximo relativo, ese tiene que ser el máximo absoluto de la función en ese intervalo. ¿Sí? Vamos a la hojita 7, donde estaba, a ver si me estoy viendo mal, página 12 dice. Me fui muy atrás, página 12. Problema de optimización habíamos dicho, ¿sí? A ver, dice el problema este, y lo veamos de las dos maneras de resolverlo. Se desea construir una ventana, como la de esta figura. Si el perímetro de la ventana debe ser de 9 metros, ¿qué dimensiones debe tener para que por ella ingrese la mayor cantidad de luz posible? Bueno, entonces la idea va a ser encontrar la ventana de mayor área, porque esa sería la ventana por la cual ingresaría la mayor cantidad de luz posible. ¿Sí? Entonces debería llegar a encontrar una expresión para el área de esta ventana, teniendo en cuenta esa primera condición que me pone que el perímetro sea igual a 9 metros. ¿Sí? Entonces comenzamos por ese dato. Acá están especificados los valores, digamos, este ancho es X, esta altura, la altura de este segmentito es Y, y luego tienen, ¿sí? Esta partecita X sobre 4, esta de acá serían 2 veces X sobre 4, o sea, X sobre 2. Entonces, planteo el perímetro, le llamo P al perímetro. Va a ser igual, el perímetro es la longitud del contorno. Entonces voy sumando. ¿Cierto? Es X, esto, más Y, más esta longitud que es X sobre 4, que está acá. Esto es X sobre 4. Esta partecita de acá es 2 veces de X sobre 4, o sea, es X sobre 2. Daría acá este término, más esto vale X sobre 4, y este segmento pequeño de X sobre 4, y más, finalmente, la longitud de este segmento, que es Y. ¿Sí? Y todo eso es igual a 9 metros. Voy agrupando todo lo que se puede agrupar. Una Y más otra Y es 2Y, más, y la suma de todas las X, ¿sí? Me da 2X más este X sobre 2 de acá. Luego de sumar y agrupar esto, me queda así. Y luego, sumando estas dos, me queda 2 por 2, 4, más unos 5 medios de X. Entonces, en definitiva, puedo expresar, ¿cierto? Llegué a esta expresión, quiero decir. En X e Y, una ecuación en X e Y. Voy a despejar Y de esta ecuación, ¿sí? Y nos queda 9 medios menos 5 cuartos de X luego de haber hecho las cuentas. Obtengo Y. ¿Qué sigue? Veamos acá. Aquí tienen el área de esa ventana sería la suma de las áreas de los dos rectángulos pequeños que están viendo allí, ¿cierto?
el área de este rectángulo grande, digamos, más el área del rectángulo pequeño, ¿cierto? El área del rectángulo grande sería base por altura, X por Y. Y el área del rectángulo pequeño sería la base que vale 2 veces X sobre 4 por la altura que es X sobre 4. Entonces, por eso tienen esta expresión de acá. El área de la ventana es X por Y, que me da el área del rectángulo grande, más X sobre 2 por X sobre 4, que es el área del rectángulo chiquito. ¿Sí? Bien. Aquí me aparecen X e Y, pero yo tengo, hace un momento, obtuve Y en función de X. Entonces, reemplazo ahí. Esto que está entre paréntesis es Y. Reemplazo. ¿Sí? Y me queda el área en función de X. Por eso escribo esta notación. A está dependiendo de X. A de X es igual a toda esta expresión que tengo acá. X es mayor que 0. Con X mayor que 0, ¿sí? Porque X representa una longitud, entonces es una cantidad positiva. Acomodando un poco, distribuyo, agrupo los dos términos cuadráticos, ¿sí? Hago las cuentitas ahí y me quedo de esta manera así, con X positivo. La idea es encontrar el máximo absoluto de esta función A en el dominio de esa función, ¿sí? Entonces debo primero encontrar el dominio de A. ¿Y cómo voy a sacar el dominio? La primera condición es que X es positivo y además la longitud Y, como Y representa una longitud, justamente debe ser positivo. Pero ¿cuánto valía Y? Y vale 9 medio menos 5 cuartos por X. Reemplazo como mayor que 0, resuelvo esta pequeña desigualdad y obtengo que X es menor que 18 quintos. Entonces, de estas dos líneas tengo que X es mayor que 0 y a su vez menor que 18 quintos. ¿Sí? Esta condición es la que me define el dominio de la función área. Entonces digo, dominio de A es el intervalo abierto 0, 18 quintos. A ver. Entonces, ahora digo, quiero hacer el máximo absoluto de la función área en este conjunto, en su dominio. Yo sé que A es continua en ese intervalo porque A tiene la forma de una función polinomial. Entonces, continua allí. ¿Qué necesito encontrar? Los números críticos de la función área. Entonces, derivo encuentro A' de X. Me queda 9 medios menos 9 octavos por 2X, que está aquí. Cancelo lo que haya que cancelar y me queda 9 medios menos 9 cuartos por X. Una vez que tengo eso, digo, bueno, ¿cuándo A' de X se hace 0? Reemplazo, resuelvo esta primera ecuación, esta ecuación sencilla, y me da que esto es igual a 0 en el caso de que X sea 2. Si 2 es el número crítico de la función en ese intervalo. Entonces, ¿cuál era la manera que habíamos aprendido el martes? ¿Sí? ¿Cómo hacía yo para encontrar los extremos absolutos de una función en un intervalo así, en este caso abierto? Disculpe, profe, ya van a ser las 10 y tengo física ahora. Sí, tenés razón. Bien, entonces se pueden retirar los que se tienen que retirar. Si alguien se puede quedar, yo puedo terminar de explicar esto. El que se tenga que retirar, chicos, ya se cumplió el horario, se retiran, ¿sí? Yo termino, ya que lo inicié, sigo si hubiera alguien más que se puede quedar. O todos se tienen que retirar. Yo me puedo quedar, profe. Yo me puedo quedar, profe. Disculpe. Bueno, chicos, si tienen clase de otra materia, se retiran, ¿sí? Luego, el que no se puede quedar, bueno, es que lo tiene el PDF y lo puede mirar con tranquilidad, está escrito con todo detalle, ¿sí? Yo termino luego, ya que he profe. comenzado, hasta luego, que anden bien.
Bien, entonces, ¿dónde habíamos quedado? Encuentro el número crítico de la función a en ese intervalo. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Hay que calcular la función a en el número crítico, que en este caso es uno solo. Si hubiera más de uno, calculamos la función en